Desde lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Miedos Nocturnos, un camino sin retorno hacia el mundo de lo desconocido. Muy buenas noches, les damos la bienvenida nuevamente, y por damos es por Ricardo y yo. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntar. Muy feliz, muy contento y sobre todo muy emocionado por abordar un nuevo tema aquí en esta mesa junto contigo. Y pues me gustaría que me explicaras qué vamos a tratar hoy. Fíjate que hace tiempo, y parte de la cultura mexicana siempre es la creencia. Creer tal vez no en algo físico, pero sí en algo espiritual. Y eso nos ha movido mucho a lo largo de los años, y no está más decir que tal vez es el pilar no solamente de nuestra cultura, sino de nuestra sociedad actual. Todo ello, en ocasiones, se puede llegar a conseguir, sí, de manera creyente, y hay ciertos lugares donde esta magia, si es que se le puede llamar así, sigue presente. Entre esos tantos lugares está el famoso Mercado de Sonora, un ícono cultural que llegó para quedarse y hasta el día de hoy todavía hay mucha historia detrás de ello, pero sobre todo rumores que lo siguen teniendo como parte importante, repito, de nuestra cultura aquí en México. Así que para poder empezar, quisiera preguntarte qué tanto sabes sobre el Mercado Sonora, has escuchado sobre él y qué tanto te llama la atención. Bueno, creo que del Mercado Sonora conozco muy poco, pero lo poco que sé o nada que sé sobre el tema, creo que es un tema bastante interesante. Tú acabas de poner un punto bien importante que creo que son las creencias y hasta dónde nos pueden llevar en ciertas circunstancias, y más aparte en lugares grandes, ¿no? O sea, digo, un mercado a final de cuentas siempre termina siendo un mundo dentro de muchas cuestiones, ¿no? Y que te puedes encontrar de todo y de todo tipo de personas, o sea, de todo tipo de productos y de todo tipo de gente, y que creo que Mercado Sonora es parte de esa polivalencia que tiene esta multiculturalidad dentro de un mercado, ¿no? O sea, porque creo que no solamente es para la gente de un cierto nivel socioeconómico, ¿no? Porque al final de cuentas, para gente de todos los estilos, de todos los niveles, y pues bueno, creo que es algo que es llamativo por sí solo, ¿no? La multipropiedad de muchas ideologías juntas dentro de un lugar así, pues lo hace un poco más enigmático por sí mismo, ¿no? O sea, este folclore que tienen. Pero creo que la historia del Mercado Sonora, si bien está por aquí, es por algo mucho más escabroso que por su propia historia y por sus propios, digámoslo, por sus propios méritos. Creo que al final del día hay muchas cosas que podemos desentrañar sobre la historia del famoso Mercado Sonora. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me encantaría ahora compartirte un poco sobre la historia del Mercado Sonora para entender por qué la importancia de ello desde el primer momento en que se estableció en la Ciudad de México. Ok. A comienzos de la década de 1950, mientras la entonces Ciudad de México se expandía sin descanso, los tianguis comenzaron a multiplicarse y a ganar terreno. Las calles se transformaron en puntos de intercambio donde la venta de productos, principalmente alimentos, se volvía cotidiana y necesaria. Colonias como la popular La Merced se convirtieron en epicentros de este comercio informal, vibrante y caótico, donde el bullicio era parte del paisaje diario. Junto a los productos de la canasta básica, semillas, frutas, verduras y granos, apareció otro tipo de mercancía, más silenciosa y cargada de misterio. Decenas de comerciantes, en su mayoría provenientes del estado de Veracruz, migraron hacia la capital para ofrecer remedios naturales, muy solicitados en una época en la que el acceso a la medicina farmacéutica era limitado. Con ellos llegaron también los susurros de conjuros, limpias y trabajos ligados a la brujería, saberes transmitidos de boca en boca y envueltos en una fe casi desesperada. Al mismo tiempo, ganaderos comenzaron a instalarse en la zona para vender animales destinados tanto al consumo como a la compañía doméstica, difuminando la frontera entre la mercancía y ser vivo. Ante este crecimiento desordenado, las autoridades de la época tomaron la decisión de construir un mercado formal que diera cobijo a los vendedores ambulantes y facilitara la movilidad en la zona. Así nació un espacio organizado en largos pasillos, donde cada comerciante tendría un lugar fijo para ofrecer sus productos. Lo que no imaginaron entonces fue que, más allá de ordenar el comercio, estaban dando forma a un recinto donde lo cotidiano y lo oculto convivirían para siempre,
bajo un mismo techo. Bien, Ricardo, esta es la historia en resumen del origen del mercado Sonora. Como siempre, obviamente la Ciudad de México desde muchísimos años antes ha estado en un crecimiento ininterrumpido, y en los 50s no era la excepción. Entonces hablamos que sí, en un principio era un mercado básico. Posteriormente, personas de distintos estados de la República Mexicana vieron una oportunidad también para poder sobrevivir, y así es como vemos el inicio del mercado Sonora. ¿Qué te parece esta primera instancia que estamos tocando? Interesante, si me lo preguntas. Demasiado interesante. Creo que no solamente por el hecho de lo que estamos hablando, un expansionismo de una ciudad que está siempre en constante crecimiento y que es una mancha urbana demasiado enorme dentro de nuestro país, ¿no? Aparte es la capital. Pero lo que decía hace un momento, que lo vuelvo a retomar, creo que esta variedad de culturas que se llegan a reunir más en una zona metropolitana una gran metrópoli, o sea, también te implica estos factores, ¿no? Y digo, en México, que somos personas como demasiado creyentes en muchas cosas, y demasiadas, creo que también lo hace atractivo, ¿no? Ya mencionaste un estado que por sí mismo es particularmente conocido por los remedios y los rituales, que como lo es Veracruz. Un saludo a la nación jarocha, que al final del día pues son personas muy, no sé, son muy exclusivas en este aspecto, ¿no? Digo, claro, si partimos desde Catemaco, que es el punto que yo creo más famoso de Veracruz, pero que tienen otros lugares instaurados que tienen mucho aparte de la brujería, la santería y todo lo demás. Pues no es extrañarse de que trajeran productos de remedios naturales traídos para este lugar, ¿no? Y que creo que yo no sé cómo sea exactamente esta distribución, pero creo que es muy similar a como la que tenemos en otros lugares, ¿no? Como en Puebla, por ejemplo, que puedes encontrar remedios naturales y que también hay una imagen de la Santa Muerte dentro de estas tiendas herbarias, ¿no? O sea, que pues son como muy allegados por alguna razón, ¿no? O sea, o de imágenes de santos o de ángeles, arcángeles, cositas así, ¿no? Entonces, bueno, creo que partiendo de ahí ya tenemos un buen estatuto de partida de por dónde va orientado esta situación con el mercado Sonora. Vieras que yo no sabía que fuera primero un mercado informal y después se construyó ya un lugar instaurado para su propia congregación de todos los comerciantes. Sí, creo que la cultura siempre nos ha dictado que ha existido, ¿no? Pero nunca que tuvo un origen bastante interesante, pero sí, en base a la informalidad. Pero creo que así son todos los recintos que conocemos en la actualidad, ¿no? Sí. En cierto punto. Y sí, yo creo que a lo mejor el único que se puede como salir un poquito de ese contexto es Tepito. Que si bien tiene como una zona congregada como mercado, pero muchos de sus puestos son un tianguis, es un tianguis literalmente, porque se ponen en la calle, o sea, no es literalmente un mercado solamente, o sea, hay muchos puestos que son ambulantes, con permiso, claro, y todo regulado, pero están sobre una calle para que puedas ir abasteciéndote de productos, ¿no? Que claro, el mercado de Tepito es caso muy aparte, ¿no? Pero creo que sí, la misma historia nos puede orillar a saber de que, pues, yo tengo la noción de que siempre ha estado. ¿Por qué? Porque ha venido de generación en generación, y al final del día esa transmisión de conocimiento sobre los lugares pues también no está muy ajena de nuestra realidad, de cómo convivimos y cómo vamos creciendo. Pues bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia enigmática del mercado Sonora, me gustaría continuar con un apartado que también es muy importante, en el que no solamente vamos a hablar de la brujería o tal, bueno, sí, pero en esta forma de indirectamente, incluso ya con algunas autoridades establecidas. Ok. Como se señaló al inicio, la comercialización de animales en el mercado Sonora comenzó con especies destinadas casi exclusivamente al consumo humano: pollos, chivos, guajolotes. Con el paso del tiempo, esa práctica mutó. Primero aparecieron las mascotas comunes, y más tarde, el catálogo se tornó más oscuro y extraordinario hasta desembocar en la venta de animales exóticos. Por ello, no resultaba extraño que, al recorrer sus pasillos, el visitante fuera recibido por graznidos, chillidos e incluso rugidos de criaturas que jamás podrían considerarse plenamente domésticas. Impulsado por la demanda y la moda, el mercado llegó a albergar una cantidad incontable de seres vivos, razas de perros poco comunes, felinos, peces de todo tipo, reptiles, anfibios, aves
y otras especies difíciles de incluso nombrar. Algunos eran adquiridos como mascotas, otros eran enviados a tiendas de animales en distintos estados de la República Mexicana. Sin embargo, había un destino aún más inquietante. Roedores, peces, gatos y perros pequeños eran vendidos como alimento vivo para otros animales que ahí mismo se comercializaban. Y aún así, lo más cruel no eran las condiciones deplorables en las que muchos sobrevivían, sino aquello que se murmuraba entre las calles de la colonia: su uso con fines esotéricos, rituales ocultos y prácticas prohibidas, además de la venta y extracción ilegal de numerosas especies. Como dato curioso, a partir del 1 de enero de este mismo año, 2026, el Mercado Sonora regularizó sus normas y prohibió la venta de cualquier ser vivo. La medida, aunque necesaria, dejó una pregunta flotando con el aire como un presagio incómodo. ¿Qué sucederá con todos esos animales que durante años fueron tratados como simple mercancía? ¿Serán comercializados en la clandestinidad o se convertirán en un número más dentro de esa larga lista de seres abandonados, condenados a morir en silencio por la misión humana? La respuesta, por ahora, permanece oculta entre las sombras. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta y también como te lo dije, el apartado histórico del Mercado Sonora, en su origen, la venta de animales para consumo humano, ganado, básicamente, fue el impulso necesario para Mercado Sonora. De hecho, tal vez del lugar donde vivimos, los sábados te podrás dar cuenta que hay un cierto lugar que también se comercializa con ganado. Lo normal, lo natural. Pero ¿qué pasa cuando vamos a subir al nivel? ¿No? Con animales domésticos, con animales que sirven como carnada, como alimento para otros animales. Pero lo que más llama la atención es que entre todos esos pasillos del Mercado Sonora hay ruidos con los que no estamos acostumbrados a vivir. Y ahí es donde empiezan los primeros rumores del Mercado Sonora, ya que justamente, como lo hemos dicho antes, hay algunos animales de cierta raza y de cierto color que tienen que ser específicos para la brujería, pero no son tan fáciles de poder conseguir. Entonces hablas de una cierta ilegalidad, y eso también da un poquito de paso a que hoy en día ya está prohibida la venta de animales dentro del Mercado Sonora. Sin embargo, algunos legisladores todavía están con la llamada atención que pongan más seguridad, porque obviamente es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana y las personas creo que no van a perder un negocio así de fácil. Simplemente van a continuar, pero dentro tal vez de lo pintoresco del Mercado Sonora, ahora vamos con lo grotesco, que es realmente jugar con la vida de otro ser vivo. ¿Sabes qué me quedo yo pensando? Que creo que en primera instancia tuvieron que pasar 70 años para que se pudiera tomar una medida de este estilo. O sea, creo que desde ahí estamos partiendo nuestra burocracia, nuestros grandes formatos políticos que tenemos para las leyes, a veces pasan muy por debajo del agua, Digo, creo que no, la misma gente que nos conoce, que somos aquí de México, no nos va a dejar mentir. Creo que en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Siempre hay negociaciones turbias por debajo de esta misma que permiten que tengan esta flexibilidad todavía, ¿no? De que todavía puedan seguir comercializando, ¿no? O sea, imagínate, estamos en 2026, o sea, 75 años tuvieron que pasar para que se pudiera tomar una medida de este estilo. Al final del día creo que lejos de la brutalidad de lo que significa, cuánto dinero se estaba moviendo como para que no se hubiera podido tomar una medida mucho antes, ¿no? Digo, hay que ser muy honestos en ese aspecto. No puedes señalar a nadie específicamente, porque estos son generaciones. O sea, no solamente es el que estuvo antes y el alcalde que estuvo en tal periodo. O sea, al final del día son bastantes personas las que ya pasaron por estos periodos, ¿no? Que se favorecieron. Entonces, no puedes señalar ni partidos ni personajes. Creo que al final de cuentas hay una responsabilidad en cada generación que ha estado, ¿no? Desde inspectores, policías y todo esto. Entonces creo que desde ahí ya viene la brutalidad sobre este aspecto, y creo que desde ahí ya es turbio, no solamente por lo que ya acabas de comentar, sino que es turbio por el mismo, no sé cómo decirlo, pues la misma corrupción que existe dentro de estos lugares para poder comercializar. Ahora, creo que sí pienso que el hecho de que pues tengas que ir a buscar un animal en específico para la santería, para el esoterismo, para la brujería,
ya te habla de por qué estaba tan bien instaurado, ¿no? Aparte de la venta de animales exóticos como mascotas, ¿no? Porque también puede pasar, ¿no? O sea, yo no dudo que si quisieras encontrar un leopardo, lo hayas encontrado en el mercado Sonora. O un tigre de Bengala. No sé, hasta el animal más exótico, un tucán, por ejemplo, ¿no? Sin un registro previo frente a las autoridades para que esté legalmente en posesión, ¿no? Que de hecho ya muchos de estos animales ya están prohibidísimos en esta lista. Pero vuelvo a lo mismo, si yo desde que tengo noción ya hay en legislaciones y normas dentro de la Constitución que prohíben el comercio de animales, vuelvo a lo mismo, porque hasta apenas se puede hacer, ¿no? O sea, como si te das cuenta que sí hay como una polivalencia. Y aparte, o sea, si sabes para cuáles son los fines, que, o sea, el fin menos turbio es tener una mascota exótica, ¿no? El que pueda tenerlo y lo pague, pues ya a final de cuentas es su riesgo. Creo que ya vimos el caso del chimpancé que era, pues se volvió humano, ¿no? Sí, que te saltas ciertas normas con cierta cantidad de dinero en cierto lugar donde lo conseguiste. Te ahorras muchísimo dinero en esos permisos. Sí, ahora imagínate, vamos a ponerle precio. Si a mí me cuesta $1 comprar, no sé, un murciélago para hacer un ritual esotérico, brujería, lo que tú quieras, y si yo lo vendo en 15, ¿cuánto es la ganancia? Justamente. No, digo, aparte de todo el material, de todo lo demás que tengas conseguido y todo eso, ¿no? Entonces, por eso te lo digo, o sea, hay personas que se enriquecen nada más con las creencias de la gente. ¿Y dónde consigues todo esto? Pues en lugares donde todo es por abajo del agua, ¿no? Un mercado negro dentro de un mercado instaurado, por decirlo así, ¿no? A lo mejor no es el caso así al 100%, pero todo este negociazo que está y que debe seguir estando, ¿eh? Yo estoy seguro que debe seguir estando. Sí, no va a acabar tan fácil. Repito, apenas se aprobó para poder tener desarrollo a partir del 1 de enero de este año, pero vamos a lo mismo, ya lo comentaste, 70 y tantos años de tradiciones no van a acabar así de fácil. Sí, no, y aparte no le vas a quitar un producto de ingreso a alguien que se beneficia con eso. Sí, de mayor valor, ¿no? Sí, porque, o sea, no solamente es el comerciante, es el que lo adquiere y que lo vuelve a recomerciar. O sea, bueno, lo mismo, que el comerciar con la creencia de la gente es muy, muy abrupto, demasiado abrupto. Por eso mencioné Catemaco. He visto varios documentales sobre Catemaco y tú sabías que el ritual más barato para hacerte una simple limpia, o sea, no ocupan otra cosa, te sale entre unos 500 a 1500 pesos. O sea, el más barato 500 y hasta eso muy raro, entonces, si yo te lo puedo decir así a carta abierta, o sea, yo sé de alguien que lee las cartas y te cobra 500 pesos por leerte las cartas. O sea, el esoterismo y las creencias de la gente son muy lucrables. Entonces, desde ahí estamos partiendo de que no solamente es oscuro, sino simplemente que se juegan con los factores. Acabas de dar con el punto para el siguiente apartado que te quisiera mencionar, pero antes también te quisiera preguntar, ¿tú sabes a qué se le denomina el milagro mexicano? Literalmente no, amigo. Ok, pues a continuación te lo voy a explicar, continuando con la historia, pero sobre todo me da mucho gusto que estemos teniendo este contexto, ya que justamente aquí es donde la creencia de la gente es que haga al mercado Sonora lo que es hoy en día. Okay. A lo largo de la historia existen instantes en los que una sociedad deja de aferrarse a lo tangible y casi sin darse cuenta, comienza a buscar refugio en lo invisible. Son épocas en las que lo que se ve ya no basta y lo que no se puede explicar comienza a adquirir sentido. En la década de los 70, México atravesó uno de esos umbrales. La llamada era del milagro mexicano se extinguía lentamente y con ella se resquebrajaban las certezas económicas que durante años habían sostenido a miles de familias. La devaluación del peso, el desgaste del petróleo y el colapso del modelo económico no solo detonaron una crisis financiera, abrieron una herida más honda, una fractura en la confianza colectiva. El futuro dejó de ser promesa y se convirtió en amenaza. Cuando el dinero pierde su poder y el mañana se vuelve una sombra incierta, el ser humano busca respuestas en otros planos. Es en ese vacío donde el chamanismo, la espiritualidad y las prácticas esotéricas cobran una nueva fuerza. Ya no son simples supersticiones, se transforman en escudos simbólicos, en intentos desesperados por recuperar el control de un mundo que parecía desmoronarse.
y sobre todo en una chispa de esperanza para sobrevivir al día siguiente. Dentro de ese contexto, el Mercado Sonora, hasta entonces un espacio comercial tradicional, comenzó a mutar. Se volvió algo más que un mercado, un umbral hacia lo oculto, un punto de encuentro donde la espiritualidad ofrecía consuelo frente al miedo colectivo. La demanda de amuletos, rituales y objetos cargados de simbolismo creció de manera imparable, y con ella nació la reputación del lugar con el corazón del chamanismo y la espiritualidad en la Ciudad de México. Con el paso de los años, este espacio dejó de ser únicamente un sitio de intercambio económico. Cada pasillo empezó a impregnarse de significados, de símbolos antiguos y de historias susurradas. Ya no eran solo puestos alineados, eran estaciones donde se cruzaban el temor, la fe y el deseo humano de alterar su destino. El mercado parecía responder a su tiempo. A mayor crisis social, mayor fervor espiritual. Cada objeto, como hierbas, amuletos, veladoras y oraciones, adquirían un peso que trascendía su valor material. De esta manera, comenzó a latir el ritmo de la incertidumbre colectiva, como si absorbiera las creencias, los miedos y las esperanzas de quienes lo recorrían. Poco a poco, lo que antes se practicaba en secreto dejó de ocultarse. Las limpias, los rituales y las consultas espirituales salieron de la penumbra para instalarse en la cotidianidad. Ya no eran actos marginales ni confesiones familiares. Se realizaban a plena luz del día, con una naturalidad inquietante. Así, el chamanismo y la espiritualidad se normalizaron, no porque la sociedad se volviera más supersticiosa, sino porque necesitaba respuestas. En ese proceso, el Mercado Sonora se consolidó como un espacio donde lo sagrado y lo comercial convivían sin fricción. Un lugar donde lo invisible encontró un cuerpo físico dentro de la ciudad y donde la fe aprendió a venderse sin perder su misterio. ¿Qué opinas del apartado que te acabo de compartir? Ok, bueno, sí recordaba un poco del milagro mexicano, de cómo se fue siguiendo, se fue apagando su llama, ¿no? Esta época de auge económico de los 40, 50, 60, que donde el país empezaba a ver una cierta fructificaridad y se desmoronó de la noche a la mañana, ¿no? Malas administraciones, malos manejos, cuando el gobierno mexicano tenía completamente su poder, los bancos, el poder bancario, ¿no? Y lleva un declive. Lógicamente la gente pierde la esperanza y es más que obvio, ¿no? Tienes que buscar en qué creer. Creo que en alguna ocasión hemos hablado, ¿no? El impacto de la fe es importante en cualquier ser humano. El ser humano debe de creer en algo. Seas religioso o no seas religioso, pero puedes creer en ser humano, ¿no? Si yo no soy religioso, pero a lo mejor creo en Darwin, ¿no? Y al final de cuentas, crees. Aquí en México, que somos como muy apegados a las doctrinas religiosas y sobre todo a los rituales, porque es como una mezcla cultural entre la fe, el cristianismo y aparte lo que son nuestras raíces, ¿no? Que somos muy basados en rituales esotéricos muy extraños, muy extraños que están arraigados desde la prehistoria, ¿no? Y entonces, si esto era mal visto en una época donde la auge estaba a pundonor, ahora imagínate cuando la pobreza empezó a aumentar, ¿no? O los niveles socioeconómicos empezaron a tener una disparidad mucho más severa. Al final del día, hoy la tenemos, pero no está tan seriamente marcada de la clase media alta al pobre, ¿no? O sea, como que hay un escalafón. Ya claro, la clase alta y la super alta, pues bueno, ya son puntos aparte, ¿no? Pero sí te explica el por qué el ser humano busca con qué creer, ¿no? O sea, pierdes la esperanza en algo, ¿no? En un punto prolífero económicamente para ti, para tu familia, y de repente ver que se empezó a caer, ¿no? Cuando tu dinero empieza a perder valor, cuando empieza a valer menos y los productos empiezan a valer más, ¿no? Entonces creo que es algo importante que hay que tomar en cuenta como para que el mercado Sonora pudiera tener este auge, ¿no? O sea, porque ya se parte en dos. Ya no solamente es el mercado para abastecerte de los productos de canasta básica, sino ya también para buscar respuestas dentro de un mundo donde ya está perdido todo, dentro de un país donde ya no tienes alguna respuesta. Me sorprende lo de los amuletos porque creo que eso está muy arraigado entonces desde esa época, porque se hicieron también populares. No sé si tú recuerdes, no sé si esté dentro de tu memoria, pero se hicieron muchos documentales sobre el mercado Sonora en noticieros a nivel nacional. Sinceramente no recuerdo tantos de esos documentales televisados. El internet hizo lo suyo tiempo después, pero no profundamente.
Bueno, yo sí, porque recuerdo uno en una ocasión de... No puedo decir la marca de la empresa, pero pues es la más famosa aquí dentro de México, ¿no? Y era un noticiero nocturno y empezaron a platicar de eso. Y así la cámara tomando video, animales exóticos, cómo se hacían los rituales. Muy normalizado. Sí, o sea, como dicen, no, pues la gente ya se acostumbró. Vamos a hacer un reportaje de esto, ¿no? O sea, y te das cuenta de qué nivel tenía o qué poder tenía esta gente, porque aparte no solamente era un conglomerado, es como si fuera un sindicato. Tumba toda una organización dentro de un lugar ya establecido. ¿Cómo lo haces? ¿Que metes a medio ejército para que lo tumbes? O sea, ahora también implica un riesgo quitarlos. Implica un riesgo grandísimo, ¿no? O sea, no dejamos de lado la corrupción, pero yo creo que aparte el poder y la protección que ya tienen es bastante amplia. Sí, no solamente estamos hablando de la Merced, estamos hablando de todos los que llegan. Exactamente. No es fácil. Sí, o sea, digamos que a lo mejor estos no son una red de grupos complicados acá en México que distribuyen drogas, pero tienen el mismo nivel de organización en muchos aspectos. Entonces, creo que eso es lo que también les dio mucho poder. O sea, el hecho de que se aprovecharan de las creencias de la gente les fue sumando fuerza. Y al tener mucho más poder económico, también tuvieron poder dentro de la misma formalidad, de esta informalidad en la que estaban, ¿no? Yo no me imagino pasar por el mercado Sonora y que te ofrecieran una limpia. No, ya es lo normal. Yo creo que en cualquier mercado, pero en un mercado Sonora, como ya lo es históricamente, lo hemos hablado hoy, vaya, lo normal, lo cotidiano, el día a día. Sí, como cuando te ofrecen un producto para que te puedas curar de las hemorroides, ¿no? Por ejemplo, así de ese estilo ya es. Pero qué creepy, ¿no? Qué creepy, ¿no? Porque, o sea, ya te puedes encontrar de todo y la gente está acostumbrada. Pues con el siguiente apartado que te quiero comentar, y si todavía no has creído todo lo que te he dicho, creo que la mejor forma de poder confirmarlo son los rumores, el de boca a boca. Con el paso del tiempo, el mercado Sonora comenzó a forjar una fama que escapaba a la lógica de sus propios pasillos. No fue el resultado de anuncios ni de estrategias comerciales calculadas, sino de algo mucho más antiguo y poderoso, el rumor. Historias dichas en voz baja, recomendaciones que viajaban de boca en boca y relatos imposibles de comprobar, pero cargados de una esperanza feroz, casi desesperada. Un padre aseguraba haber encontrado trabajo tras una limpia. La vecina juraba que en una amarra había rescatado su matrimonio del abismo. Otros hablaban de protección contra la desgracia, de enfermedades que se dieron, de golpes de suerte tan repentinos como inexplicables. No importaba si eran coincidencias o actos de fe ciega, lo esencial era que las historias se repetían, se deformaban, crecían. Y junto con ellas, la reputación del mercado se expandía, como una sombra que no dejaba de alargarse. Fue entonces cuando el mercado Sonora dejó de ser únicamente un sitio al que se acudía por necesidad. Ya no bastaba con residir la crisis o blindarse contra el infortunio. El lugar comenzó a percibirse como un espacio donde podían encontrarse respuestas a preguntas profundas, remedios para males invisibles y, sobre todo, la promesa de que todo, de alguna forma, podría salir bien. Aquí es donde entra en escena la ambición humana, porque el ser humano no solo desea sobrevivir, quiere avanzar, sobresalir, ganar. Quiere amor cuando lo ha perdido, éxito cuando se siente atrapado, salud cuando el cuerpo traiciona, poder cuando la realidad parece indomable. Y ese lugar supo darle forma a esos anhelos. Velas para atraer el amor, rituales para abrir caminos, amuletos para llamar el dinero, trabajos espirituales para el éxito o la venganza. Cada objeto ofrecía algo más que su función, representaba la posibilidad de destacar, de imponerse, sin importar quién o qué quedara en medio. Este giro fue decisivo para su expansión, porque cuando la espiritualidad se cruza con la ambición, el fenómeno deja de ser íntimo y se vuelve imparable. Ya no se trataba solo de la fe, sino de aspiración. El mercado comenzó a atraer no solo a quienes vivían con miedo o curiosidad, sino también a quienes deseaban más de lo que su entorno les permitía. Así, el mercado de Sonora creció en todos los sentidos posibles, económicamente, al multiplicarse la demanda de productos y servicios esotéricos, simbólicamente,
al consolidarse como un referente espiritual y culturalmente a transformarse en un espacio donde lo místico dejó de ser marginal para integrarse a la vida cotidiana. Aquí viene lo interesante. Personas de todos los estratos comenzaron a recorrer sus pasillos, ya no solo quienes sufrían la crisis en carne propia, sino también artistas, comerciantes, trabajadores, amas de casa, jóvenes y adultos mayores. Todos con objetivos distintos, pero con la misma pregunta latiendo en el fondo. ¿Y si después de aquí mi vida puede cambiar? El mercado dejó de ser un simple punto de venta para convertirse en un escenario donde se negocian deseos, miedos y esperanzas. Un lugar donde la espiritualidad no se enfrenta al capitalismo, sino que convive con él. Donde la salud, la ambición y el éxito, y la fama, tienen un precio. A veces mucho más alto de lo que estamos dispuestos a admitir. Por eso, el crecimiento del mercado Sonora no puede entenderse únicamente desde la economía. Su verdadera fuerza habita en algo más profundo, la manera en que canaliza una necesidad humana universal, la necesidad de creer que el destino no está completamente escrito y que con la fe adecuada, incluso el futuro puede ser negociado. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, la mejor estrategia de marketing de cualquier lugar siempre van a ser los rumores. Y con el pasado del mercado Sonora, el presente y ahora su futuro, se confirma, tal vez, todo lo que hemos dicho, pero lo que más llama la atención es que con el adquirimiento de muchas cosas, hablando del esoterismo exclusivamente, ya no solamente personas comunes como tú y yo iban, sino ya personas que realmente buscaban un poder absoluto. Hablamos de artistas, pero no hablamos de políticos, de empresarios y demás personas que se nos pueden venir a la cabeza. Ese puede ser un tema a futuro, el cual ya tenemos pendiente, sobre la política mexicana y la brujería. Pero, por ahora, el mercado Sonora fue un buen elemento para ellos y conseguir lo que querían, y no sabemos si realmente lo obtuvieron o no. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando desde que empezamos a hablar sobre su auge, sobre su crecimiento. Me quedé pensando justamente en eso. Creo que solamente las personas de más altos niveles faltaban que fueran, ¿no? Y acabas de darme la pauta para entenderlo. Como tú lo dices, creo que los rumores son los que lo hacen mucho más enigmático, ¿no? Mucho más atractivo. Porque pues imagínate, o sea, si te dicen, ¿sabes qué? No sé, yo fui al día siguiente, me gané la lotería. Bueno, pon un ejemplo así, ¿no? Dices, wow, no, yo también voy a ir, ¿no? A lo mejor no quiero ganarme la lotería, pero quiero vengarme del vecino que me debe dinero. Entonces quiero que lo atropelle, o que le pase algo malo, o que se enferme, o cosas así, ¿no? Porque también está esta polivalencia. No solamente es para beneficio propio, pero tú no sabes cuál es el beneficio que quieres. Si no existe el mal ni el bien aquí, simplemente un beneficio. Exactamente. Es un punto en común, ¿no? Dentro de la conciencia humana. Entonces, si esto lo vuelve famoso, pues lógicamente la gente va a terminar yendo. O sea, y aparte el comerciante no va a ser tonto. Se va a dar cuenta de qué extracto social viene la persona con la que va a tratar. O sea, imagínate. A lo mejor puedes pasar desapercibido también, ¿no? Tratar como de ir con un perfil mucho más bajo. Al final de cuentas no deja de ser un mercado. Los riesgos son inmutables si vas en Ciudad de México. Pero imagínate que llegues ahí y sea muy notorio que tus facciones físicas, la ropa, el calzado, o la voz y la forma de expresarte te delaten. De aquí se agarra el santero para decir, sí, claro. Si costaba 8 pesos, va a costar 30. Imagínate, o sea, hasta ese nivel de grado podríamos llegar, ¿no? Creo que sí, yo no dudaría en que más de un político, en que más de un artista famoso, en que más de un músico, pon tú quien quieras, haya llegado hasta ese extremo de decir, pues dicen que es cierto, voy a comprobarlo, ¿no? Y que después de ahí su vida cambie. Pero bueno, creo que también hay un punto que creo que no mencionaste y que yo me acuerdo mucho del esoterismo, y es que también la fe tiene que estar conjugada con el aspecto de ir, ¿sabes? Las personas que son esotéricas sí te lo explican, sí te lo ponen como muy puntual.
te lo explican, ¿sabes? Que si tienes una creencia, o sea, si crees en que va a pasar, el ritual va a ser fructífero, o sea, sí va a funcionar. Pero si vienes con el escepticismo de ver qué pasa, o porque a lo mejor ya es tu última salida y todo eso, es muy poco probable que funcione el ritual. Si tú lo explicas, si tú lo pones como muy explícito, o sea, usted cree que va a funcionar este ritual, usted cree que lo que estoy haciendo está confranado con su energía, con sus chakras, con todo esto, para que pueda suceder. Si usted está enfocado en que va a suceder, y si no, no va a pasar, ¿no? Y es una ley de atracción también, creo que al final de cuentas, creo que esta parte nunca ha estado como muy alejada, ¿no? Es la ley de atracción, pero pues como se trata de confranar también con los rituales, con el esoterismo, con la brujería, te lo explicas y te lo ponen así como muy claro, independientemente de cuál sea tu objetivo, independientemente de cuál sea el beneficio que quieres, pero te lo ponen como un requisito. O sea, no puedes ir así de la nada más para ver si funciona o no. Fíjate que no sabía ese dato. Bueno, a pesar de la investigación, pero ya de manera personal, no sabía que era una condición, la primera gran condición, creo yo, para poder empezar un ritual. Pero ahorita que lo dices sobre la ley de atracción, sobre el tema de la energía, de la creencia, creo que sí es necesario para partir y no solamente que se quede estancado. Además, creo que también es un símbolo de protección para ellos, ¿no? Justamente, sí. Aparte es que es como, no sé cómo explicarlo, pero como es como tu propia aura, no puedas sentir la repercusión de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor aunque sea un beneficio positivo, pero el hacer un ritual y que explique esta situación, estas circunstancias, es totalmente peligroso dentro de la santería, ¿no? O sea, vamos a poner lo más básico, los amarres. O sea, te lo explican, sí pueden funcionar, pero si tú rompes tu energía y rompes lo que estás buscando, o sea, el ritual se puede también desquebrajar en cualquier momento. O sea, no es como que quieras que funcione rápido. Oye, Sumano, tengo entendido que ahí también no solamente estás amarrando a la persona, te estás amarrando a ti. O sea, no es escapatoria para uno. Es para los dos, ¿no? Para los dos. Es como un hilo, una cadena perpetua, ¿no? Entonces, imagínate, yo creo que hasta una persona con mucho poder, que si te puede haber recurrido a algo tan básico como un amarre. Nada más por su propia misión o por su, no sé cómo decirlo, obsesión. Cositas de ese estilo, ¿no? Y creo que es peligroso en muchos aspectos. Sí, es demasiado peligroso, digo. Más allá de la creencia, realmente no sabes a quién estás conjurando. Digo, te lo pueden llegar a explicar, pero a conciencia propia, a conocimiento propio, es un desconocimiento, no sé. Es como en algunas ocasiones dicen, sí, estás orando, no sabes a quién realmente. Tienes una figura, no sabes realmente qué figura es. O sea, son varias ocasiones, vamos a lo mismo. El desconocimiento, lo desconocido, siempre da un poco de miedo porque justamente no sabes a quién le estás pidiendo algo. Justamente, por eso te especificaba hace un momento de que dependiendo del sitio, dependiendo del lugar, te vas a encontrar que puede estar una Santa Muerte, que puede estar un arcángel, que puede estar inclusive hasta la imagen de Cristo, que puede estar gnomos, que pueden estar duendes, que pueden estar hadas, que puede inclusive haber figuras de un minotauro, o sea, mitad humano, mitad animal, que puedas encontrarte animales como tal. O sea, hay una variedad y un sinfín de objetos a los que te puedes, no sé cómo encomendar, por decirlo así, para que se cumplan tus deseos, ¿no? Ya conocemos los pactos con el diablo también, ¿no? O sea, que son muy famosos, pero a final de cuentas, pues no puedes dudar que también esté dentro de estas, que se supone que la santería y la brujería están un poco más encaminadas con el cristianismo, que se supone, pero muchos mezclan las dos, ¿no? O sea, una y otra. Sí, siempre la combinación de culturas al final, digo, ya lo mencionamos al principio, Veracruz es la cuna, pero fue la cuna por estar pegada a las costas donde llegaron otro tipo de culturas y los finalmente se hizo una fusión y ahora es una creencia totalmente nueva, pero con raíces muy poderosas. Exactamente, ya es parte del folclore popular mexicano, al final del día. Pues bien, Ricardo, me gustaría darte la conclusión general del episodio del día de hoy, que sin duda me voy fascinado porque el mercado Sonora siempre da de qué hablar, e incluso cuando todavía esto se puede llegar a ser un simple rumor, creo que en ocasiones podemos creer que es más verdad. Se podría decir que el mercado Sonora no comercia únicamente con magia, sino con algo mucho más inquietante, la noción de que el destino
el porvenir y la desgracia pueden pactarse, intercambiarse, ponerse sobre la mesa como mercancía. Y mientras esa creencia continúe respirando, sus pasillos seguirán habitados por veladoras ardiendo, murmullos cargados de fe y anhelos que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. El mercado de Sonora permanece ahí, abierto, vigilante, atento a cada carencia humana. Porque al final, poco importa si creemos o no. Siempre habrá alguien dispuesto a cruzar sus puertas, cerrar los ojos por un instante y tentar a la suerte, aún sin saber el precio que habrá que pagar. Bien, Ricardo, así finalizamos el capítulo del día de hoy, Mercado Sonora, la historia del Mercado Sonora. ¿Qué te pareció? Inquietante. Inquietante, es muy enigmático conocer este tipo de cuestiones culturales, cuestiones ideológicas que se van trascendiendo y que se pueden mover de un lugar, en este caso de un estado, a otra población mucho más grande, ¿no? Un lugar demográficamente extenso, como es la Ciudad de México, ¿no? Y que no dudo que, bueno, ahorita ya la dimensión de la Ciudad de México es grandísima, ¿no? Los años 50 sí era grande, pero no era tanto, ¿no? O sea, sí tenías como más accesibilidad y mucha mejor movilidad. Pero que no dudo que puedan ir de todas las partes de la mancha urbana y de otros estados cercanos solamente para comprobar qué puede pasar, ¿no? Es enigmático, creo que es turbio también en muchos aspectos, desde la venta de animales para la brujería hasta la propia comercialización de la brujería dentro del mismo mercado. O sea, pues ha conectado las dos, a final de cuentas, ¿no? Sociedades escondidas dentro de esta misma, sociedades que están dentro de otra sociedad que está abajo del agua, o muchos otros personajes pueden haber pasado. O sea, no dudes que hasta un personaje del narco pudo haber pasado por ahí. No es. Cada sociedad tiene su propia creencia, y si hay un lugar como el Mercado Sonora, creo que es el destino para todos. Y creo, también sin temor a equivocarme, creo que si puedo resumir a México en creencias, en ventas, creo que el Mercado Sonora es el sinónimo perfecto. Sí, porque reúne todos como los ingredientes perfectos para poder poner el folclore mexicano, ¿no? Esta culturalidad, multiculturalidad que tenemos como sociedad, ahí está concentrado, ¿no? O sea, desde el que está de diablero, cargando, hasta la persona más importante que te puedas imaginar que quiera reunir este poder o que necesite un beneficio o el que tú quieras para ir a buscar un santo, bueno, un brujo ahí, un ejercicio, un ritual de santería. Creo que está bien especificado, o sea, como que está, no sé, es como muy arcaico, es como una pequeña congregación de todo lo que tenemos en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, como que es juntar la comida más barata con la comida más sofisticada, por decirlo así. Pues bien, Ricardo, sin nada más que agregar, solamente recordar a la gente que si les gustó este episodio, pueden ver más de Miedos Nocturnos en nuestras redes sociales, @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, antes Twitter, ahí estamos como @miedospodcast. Suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Finalmente, también nos pueden encontrar en plataformas de podcast como es Spotify, @miedosnocturnospodcast. Escuchen los episodios, síganos y califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Bien, Ricardo, después de este comercial, no sé si deseas agregar algo más. No, nada, amigo, que al final de cuentas la gente se cuide mucho de hacer los rituales, nada más, y que lo piense un poquito 2 veces antes de ir a intrometerse en estas circunstancias. Pues bien, Ricardo, sin nada más que mencionar por el día de hoy, agradecerte por compartir la mesa nuevamente y desearte una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.